Bueno, buenas tardes muchachos. Vayan por favor poniendo su asistencia. En un momento ya continuamos. Empezamos, perdón. Bueno, en el caso de este grupo que es tercero B, vamos en la sesión número 9 de literatura. Voy a hacer un recorrido rápido así sobre lo que vamos a ver el día de hoy para que vayan graduando su tiempo y sus espacios en sus libretas. El tema es, bueno, seguimos con esto del análisis de los textos narrativos. Hoy nos vamos a enfocar a la leyenda y a la fábula. Y vamos a analizar, bueno, primero en qué consisten de manera muy general cada uno de ellos a través de esta introducción. Uno de ellos, o el que ven a su izquierda, pues creo que todo el mundo reconoce la imagen, que es una de las leyendas muy tradicionales en nuestro país, que es el de La Llorona, que tiene muchas variantes o versiones. Y el otro, bueno, es una fábula de Esopo, que es un representante griego, el más grande creador de fábulas. Unos, para que tengan una idea, en el siglo VI antes de nuestra era. Así de antiguas son algunas de las fábulas creadas por él. Muy cortas, pero aleccionadoras de alguna manera. También, bueno, vamos a hablar acerca de las leyendas, cuáles son sus principales características a través de estos 5 puntos que ven ahí. Después nos vamos a ir al análisis de las fábulas a través de esos 5 puntos otra vez que están ahí. Y bueno, luego veremos y bueno, van a ver y oír una versión de la leyenda de La Llorona. Es una versión de la época colonial que difiere un poco de otras versiones un tanto más recientes. Y que quedamos que, bueno, dependiendo del lugar, el espacio, en México o incluso en América Latina hay su propia versión de La Llorona, ¿no? Y bueno, también analizaríamos esta parte de acá de donde quedamos que iban a tener participación algunos con un mito o una leyenda. Y que bueno, en un momento yo les diré cuándo alzan la manita acá en el participante si les doy el micrófono unos breves minutos para poder hacer su narración y que puedan tener participación en la clase de hoy, que es la número 9 de literatura. Entonces nos regresamos a la introducción con esta imagen de acá. Quedamos que el tema es textos narrativos cortos, leyenda y fábula. Bueno, las leyendas en el orden de aparición en esta cronología de la literatura aparecen de manera pues tardía. Hablamos de las primeras leyendas en la época entre final de la Edad Media e inicio del Renacimiento. Porque antes de ese periodo, pues las leyendas como tales no existían, existían más otro tipo de textos literarios, sobre todo los que ya conocen, ¿no? La epopeya, la fábula, el mito, la poesía, la canción, el teatro, y ya de manera más tardía o en épocas más prontas o más recientes, pues aparecen entre otras la leyenda, aparece también en épocas también recientes la novela, ¿no? Que no es tan antigua el tipo de texto, ¿no? Que algunos parecen novelas, pero en realidad son epopeyas, como el caso de la Iliada, ¿no? Que en realidad es una epopeya y no es una novela como tal. Entonces, bueno, vamos a utilizar como referencia para explicar algunos puntos una de las leyendas más básicas y típicas de nuestro país, que es el de La Llorona, y van a ver la versión colonial. Y la imagen que tienen a su derecha es para representar a uno de los más grandes escritores de fábulas en el mundo. Hablo de la época clásica de los griegos y su nombre es Esopo, como se escucha. Deben de tomarlo como nota incluso para examen. Esopo, E-S-O-P-O. Este Esopo creó incluso cientos de fábulas, todas ellas muy cortas, pero con la finalidad
siempre presente en cada una de ellas, que era el tratar de mandar un mensaje o una moraleja aleccionadora, como en el caso de la que está aquí. Esta se llama o se refiere a una fábula que se llama El náufrago, en donde, bueno, no voy a poner a explicar o a narrar una, nada más el contexto del por qué Sopo y por qué el náufrago. Tenía una lección, y es que se supone que narra la historia de un personaje que en un barco, en un trireme, a los que no tienen idea de estos barcos que usan vela y remos, que los remos los ocupaban los esclavos y que le daban una mayor velocidad y movilidad a los barquitos, un rico comerciante iba en su trireme con sus esclavos y con algunos invitados, y de repente hubo un temporal, mal tiempo, y la nave empezó a hacer agua, es decir, empezó a meterse agua al casco del barco. Y entonces obviamente el barco estaba a punto de hundirse, y la gente, los invitados y los esclavos incluso, llegó el momento donde intentaron salvar su vida. Empezaron a nadar como podían para llegar a una isla y salvar la vida. Y el dueño del barco, bueno, le confió a la clemencia de los dioses y empezó a lanzar una plegaria en contra, bueno, a favor de su dios preferido, que parece que era Afrodita, y que para que le salvara el barco, ¿no? Y para que no murieran y se salvara su propiedad, en este caso un barco. Y pues mientras los demás ya se habían salvado y estaban luchando por su vida, él estaba en espera de que pues algo divino, no sé, hiciera una aparición y lo salvara, ¿no? Y bueno, la moraleja es que, bueno, aunque tú tengas devoción y creas en este tipo de situaciones, pues también es que tú hagas algo al respecto. Es el clásico en época moderna de, quiero quedar en el examen de la UV, por favor Diosito, ayúdame. Pues sí, pero pues también estudia, ¿no? O sea, no pretendas que nada más así como por obra y gracia de Dios, de repente pases el examen si nunca repasaste, ¿no? No funcionan así las cosas. Y es un poco lo que utiliza Esopo, a pesar de que estaban hablando de una religión diferente, que es el politeísmo. Ellos tenían diferentes dioses, uno para cada elemento, ¿no? El dios del viento y todo eso, ¿no? El dios de dioses, Zeus, etcétera. Entonces, bueno, nada más una breve descripción. Hablemos de las leyendas a través de 5 puntos. Y bueno, la numeran, le ponen nomenclatura del 1 al 5 o de la A a la E, como quieran. Hablando de oralidad, la leyenda, al igual que el resto de los textos narrativos, utiliza como elemento de transmisión la oralidad, lo que significa que si hay leyendas escritas, si hay libros de leyendas que hacen un compendio de leyendas, sin embargo, la forma básica y tradicional de escuchar, conocer una leyenda es a través de la oralidad. Es decir, que te lo cuenten de manera directa. Alguien que la conoce y que, por cierto, hablando de narrativa, le pone su propio punto de vista, le pone sus propias palabras, lo adereza con alguna situación parecida. Y bueno, a eso se refiere el término de oralidad. Está generalmente diseñadas o son diseñadas para transmitirse de manera oral, de generación en generación. Sí hay textos literarios de leyendas, pero son mínimos. Esa oralidad y pasar de generación en generación, de boca en boca, ha provocado, entre otras cosas, que se pierda la autoría, que ahora los autores de las leyendas sean anónimos. Son más bien construcciones colectivas. ¿Por qué? Porque, no sé, viendo ahí las imágenes de ustedes, porque Aranza, porque Luciana, porque Yuri, es Yuribet, ¿no? Cuando, si en un ejemplo de estos contaran una leyenda, pues cada quien le va a aderezar, le va a agregar, quitar algunos elementos, por lo tanto, terminan convirtiéndose en construcciones sociales y deja de haber autores particulares. Entonces, las leyendas, por lo regular, son de construcción social, es decir, no hay un autor definido, se pierde la autoría. Es más, si hubiera un autor eh, definido, ¿qué pasa con la leyenda? A ver, explíqueme qué pasaría si hubiera un autor de una leyenda. No fuera leyenda, porque entonces significaría que alguien la creó, que alguien la escribió, por lo tanto es fantasía, por lo tanto es irreal. Entonces se queda así en un paréntesis de suspenso en el momento en que yo no pongo el autor, porque significa que son rumores,
que son lo que cuenta el pueblo, que cierta aparición, cierto evento, lo que da pie a una posible creencia. Y es lo interesante de las leyendas, que son herramientas y textos literarios, pero que en algún momento generan cierta estupor, cierta expectación, aunque muchas veces sepamos que no es real, que son fantasía, pero el hecho de que no haya autoría significa que queda abierto, que pudo haber sido cierto o no. Porque el hecho de que sea cerrado y tenga autor fulano de tal, significa que es una creación que no es real, que alguien le escribió, por lo tanto está basada en fantasía. Y entonces pierde sentido de la leyenda, porque una de las cosas interesantes de las leyendas es que, por ejemplo, no sé si les ha pasado ir a un pueblito donde ni siquiera no hay luz y te cuentan la típica leyenda de ese lugar. Que en las noches, como no está muy oscuro, que se ven luces afuera de las casas, y ahí estás tú tratando de ver, ¿no? Sobre todo cuando eres niño, ¿no? Tratando de ver a ver si es cierto que por las ventanas se ven esas luces, porque dicen que no sé qué. Entonces, es un poco lo interesante de las leyendas, que mueve esa parte de la curiosidad, de la expectación, de estar atentos sobre lo que sucede, porque posiblemente sea verdad, ¿no? Entonces, por esa razón, no tiene autoría. Y espero que les haya quedado claro que una vez que si alguna leyenda tuviera un autor, en ese momento pierde credibilidad, porque entonces significa que alguien la construyó, alguien la creó y por lo tanto deja de ser interesante. Porque lo interesante de las leyendas es que queda abierta la posibilidad de que eso en verdad suceda o que pudo haber sucedido. Entonces, bueno, eso. El punto 3 en cuanto a temporalidad y permanencia. Quedamos que en cuanto a la creación de las leyendas son de las últimas creaciones literarias, no son tan antiguas, al término de la Edad Media para acá. En México estaría marcado en la época colonial, a partir de la época de la colonia, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII están las principales leyendas que tenemos, aunque algunas son más modernas. Y la permanencia tiene que ver con que, como se pasa de generación en generación, a pesar de que hayan ocurrido hace 200 años, 100 años, 300 años, tienen vigencia en el momento en que una generación se lo cuenta a la siguiente generación. Son como ese estilo de que cuando eres niño te gusta que te den narrativas, que te cuenten cosas, pero no quieres el típico cuento de los tres cochinitos o de Caperucita, sino que quieres una narración que te cause así como que estupor, miedo, asombro, sorpresa, duda, y es el estilo de las leyendas justamente. Que obviamente no se cuenta una leyenda para que te vayas a dormir, ¿verdad? A diferencia de un cuento, que es así como que para que te entretengas y tomes sueño y te duermas. Son como para otro momento, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, ¿no? Que nos creemos todo este tipo de cosas. El cuarto punto, realidad ficción. ¿De qué otra manera se le llama a la realidad guión ficción dentro de la literatura? Si alguien sabe, pues lo pone en el chat y se toma como participación. Lo mencioné en sesiones anteriores. ¿Cómo se le llama a este proceso donde las cosas, la historia, la trama parte de un hecho que sí ocurrió, de una realidad, pero se adereza con elementos ficcionales, elementos fantásticos, de fantasía? Entonces sí parte de un hecho, pero luego se distorsiona tanto que se convierte en algo irreal. ¿De qué otra manera se le llama a la realidad ficción? Sí, Iñaki, estás en lo correcto. Realidad mágica o realismo mágico, también alcanzó a contestar Sara antes de que lo dijera. Tienen razón ambos, se le llama realismo mágico. Parte de un hecho que sí fue real, de un lugar que fue real, y de ahí se transformó en fantasía. Una muy cerquita de nosotros, bueno, cuando íbamos a la escuela de manera presencial, el edificio que está en Bolívar, ¿no? En Bolívar y Díaz Mirón, esa es una leyenda veracruzana, antes llegaba hasta los límites de donde está el hospital ahora del Iste, el Panteón. El Panteón que antes de ser reino mágico era el Panteón general, y el particular es el que sigue siendo Panteón, el que está amurallado, ¿no? Donde está esta entrada para ir al Floresta o para ir al supermercado que está en la bajada. Antes, lo que hoy es Reino Mágico, pues era un panteón, el panteón de los pobres, el panteón donde la gente enterraba a sus muertos más baratos o de plano no pagaban. Eran espacios públicos que otorgaba el Estado o el gobierno para los que no tenían dinero para pagar un espacio en el panteón
particular, las condiciones de higiene eran muy diferentes. Prácticamente se enterraba a la gente a flor de piso, es decir, no eran fosas tan profundas. Hoy hay una regla, tantos metros de profundidad, incluso se coloca una losa de cemento como higiene para, ya sabes, cuidar todos estos elementos de contaminación, etcétera, propagación de enfermedades, etcétera. Antes no. Y resulta que estaban construidos sobre un cerro. A mí me tocó siendo un niño ver ese cerro y recuerdo que tenía hoyitos, como si fueran hoyitos donde hacen excavaciones las culebras. Y allá arribita había tumbas y me tocó siendo yo muy niño verlas, incluso así como que cayéndose, las cruces así ya de lado, porque esa misma montañita hacía que no fueran estables. Total que terminaron destruyéndolo y ahí construyeron viveros. Yo también era un niño, todavía me tocó ir al estreno de viveros cuando eso, ¿no? Niño ya casi llegando a la adolescencia, ¿no? Casi llegando por secundaria, por ahí ocurrió eso. Tengo 44 años. Pues resulta que hay una leyenda en ese contexto en donde una persona iba caminando por Díaz Mirón, pero del lado de enfrente del Iste, no del lado del Iste, enfrente. Díaz Mirón, Bolívar. Haz de cuenta que dobló Bolívar hacia Díaz Mirón y caminó hacia el Iste, pero de este mismo lado, como si vinieras por Simón Bolívar, llegaras a Díaz Mirón y doblas a tu izquierda. Y vio en la lejanía un espectro, un fantasma. Ya ven que siempre se ha representado a los fantasmas como una nube blanca. Realismo mágico. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Cuando un cuerpo entra en descomposición, tenemos gases al interior, sobre todo en el sistema digestivo. Y esa descomposición y esos gases que genera nuestro cuerpo se condensan como esa densidad blancuzca que cuando el cuerpo no está bien enterrado y cuando las condiciones ambientales lo permiten, se hace como una especie de neblina, nube, humo blanco, denso, sobre el muerto, sobre el cadáver. Y seguramente condiciones como el viento o lo que sea, hicieron que eso, que era una nube, y que lo más probable es que haya sido una nube de esa descomposición de esos gases, que se movieran. A lo mejor había un poco de viento y esa persona vio esa figura fantasmal, partió de ahí, le comentó a otras personas le aderezaron, le fueron construyendo, quitando, poniendo y se convirtió en una construcción social y es una de las leyendas de Veracruz. Y en ese lugar donde ahora es el Iste, es un lugar que antes era un panteón y en ese lugar por primera vez se contó una leyenda donde alguien vio a un fantasma que incluso lo siguió. A lo mejor tiene que ver con el viento y luego se disipó y desapareció. Pues obviamente, ¿no? Si el viento arrastra esta masa de condensación, este humo condensado y de repente se mueve, pues se disipa y desaparece. Y de hecho los fantasmas los hacemos así. De hecho, Gasparín, por ejemplo, es como una nubecita blanca. Ahora ya saben por qué los fantasmas los ponemos así, porque en realidad son como una especie de humo denso que genera la descomposición de gases. Ese es realismo mágico. Es decir, parte de un hecho que tiene una explicación científica, pero que le damos una connotación mágica, una connotación fantasmal, de leyenda, de paranormal. Entonces, bueno, esa es la realidad guión ficción. Los personajes de las leyendas siempre son personajes humanos y fantasmales. Espectros, apariciones, muertos, fantasmas, eh, espectros que no son humanos, como por ejemplo las leyendas del Nahual, que son como una persona, pero que se convierte en un animal. Bueno, toda esta fantasía es parte de estos personajes. Y las personas a las cuales les sucede el evento, ¿no? O que son partícipes del evento. Casi siempre son personas de ultratumba, personas así con carácter mágico, místico, espectros, como les decía. Entonces, bueno, eso es lo más importante de leyendas. Yéndome a la fábula, que eso es mucho más fácil de explicar y mucho más rápido de explicar, pues ya saben, es un texto que generalmente en la actualidad se le ha enfocado, le ha dado un enfoque educativo a los niños, pero aunque en su momento, cuando el máximo exponente de las fábulas, que era Esopo, empezó a hacerlas, no eran para niños, eran mensajes aleccionadores hacia las personas adultas.
que como era una época en Grecia donde la mayoría era analfabeta, el recurso para hacerles llegar este tipo de contenido era a través de la literatura, era a través de estas representaciones. Se representaban, las fábulas se representaban por actores y de alguna manera esto educaba a las personas. Hoy en día le hemos dado un carácter infantil a las fábulas. Y sí, porque sus mensajes son muy sencillos, son muy claros, es una trama bien rápida, nada compleja, son pocos personajes, pero en su momento sirvió como un recurso didáctico, aleccionador, educativo en la antigua Grecia, cuyo máximo exponente es Esopo. Son tan antiguos que estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era, es decir, años 500 y tantos antes de nuestra era. De hecho, Esopo nació exactamente en el año 600 AC y me parece que tuvo una corta vida, me parece que vivió 30 y tantos años. Es decir, que a partir de 1600 ya había, antes de nuestra era, ya había las primeras fábulas de Esopo. Que muchos dicen que él es el creador de las fábulas para el mundo occidental, pero que él tal vez las pudo haber copiado de otros contextos como India, como China, donde también había civilizaciones antiguas que ya utilizaban a la literatura. ¿Cuál es el fundamento de la fábula? ¿Cuál es la intención última de la fábula? ¿Cuál es la intención en general de la fábula? Que entendamos un efecto que es la causalidad. Y no sé si logran ver la imagen, pero es un péndulo para utilizar una ley física para explicar un fenómeno social. Toda causa provoca un efecto, toda acción provoca una reacción. Nada es casualidad, todo es causalidad. Es decir, el fundamento aleccionador y educador de las fábulas era ese, que la gente aprendiera esta regla o esta ley social, que ante una acción siempre hay una reacción, que todo lo que hacemos o no hacemos trae una consecuencia. Y eso era lo que se intentaba aleccionar a las personas a través de estos textos cortos, breves, sencillos, hacia un pueblo que pues era analfabeta prácticamente. Y que esto, bueno, servía como una manera de aleccionar. El siguiente, la manera de el tipo de narración que se utiliza o la manera en que se narra una obra narrativa en la versión de fábula es casi siempre en tercera persona, es decir, lo cuento desde lejitos, pues, preferentemente es en tercera persona. Siempre el tipo de narración tiene un carácter aleccionador, por lo tanto vean la figurita, es como un búho tratando de enseñarte. El estilo que adopta el que está narrando es un estilo como que estoy enseñándote, le doy un enfoque educativo. Centro mi narración en que tú entiendas cuál es el mensaje de esta fábula. No me concentro tanto en las acciones de los personajes. Si bien se describe el entorno o el ambiente, no soy excesivo en la descripción como si es en la novela. Simplemente en la selva, en el bosque, en el lago, a las afueras de la ciudad, en un arenero, sobre la montaña, en un prado, en el mar. Es decir, sí describo el lugar, pero el tipo de narración le da un sentido muy importante a la parte educativa. Es el tipo de narración aleccionadora, educadora. La manera de presentación, que es el punto uno, bueno, viene implícito anteriormente cuando dije que es parte de la oralidad, que se transmite de generación en generación. Las fábulas también, muchísimas de ellas son contadas por los adultos hacia los niños, o en las escuelas se utiliza mucho como recurso didáctico en el preescolar, sobre todo cuando queremos afianzar ciertos valores o conductas. La fábula, ¿no? Nos sirven de manera muy importante. La temática y los personajes. Las temáticas son muy diversas. Los personajes casi siempre están relacionados con animales, incluso pueden ser plantas, por ejemplo un árbol, una flor, que de alguna u otra manera habla o interactúa, tiene características antropológicas, antropomórficas, incluso como caminar, como tener brazos. Y bueno, siempre las temáticas son diversas, pero siempre con un enfoque educativo. Y lo último, que es la moraleja, se trata de aprender a través de la trama o la historia de la fábula, para que no te suceda a ti.
La moraleja no es que nada más aprendas las lecciones que vienen implícitas, se trata de que no te ocurra a ti, que aprendas con lo que le ha ocurrido a otros y que tú no presentes esos vicios. Otra de las características de la fábula siempre es que se denotan defectos y vicios, a diferencia de las cualidades y virtudes. Se exponen pues estas fallas en la conducta humana con la intención de que quede bien claro que si la gente actúa mal, esta va a ser la consecuencia que va a obtener. Entonces, no precisamente las fábulas deberían de estar enfocadas en los niños, también deberían de estar enfocadas en los adultos. Vamos a ver la leyenda de la Llorona. Es una narrativa como el del mito, es corta, pero bueno, es importante que no pierdan detalle y luego vamos a rescatar algunos elementos de ahí. Es una total recreación, historia de La Llorona inició como un relato de espantos, cuyo propósito primordial era el de asegurar que la gente que era politeísta se convirtiera de inmediato al catolicismo. En la actualidad, la gente de los pueblos cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche, aparece una mujer vestida totalmente de blanco, con la cara tapada por un velo sumamente delgado. Algunos de los testigos se atreven a aseverar que ella sale invariablemente del oeste y se dirige al norte, serpenteando por todas las calles de la ciudad. Unos dicen que camina, mientras otro sector asegura que flota. En lo que todos coinciden es en los lamentos terroríficos que emanan de su boca. La frase más conocida de todas es aquella que dice: se dice que aproximadamente a inicios del siglo XVII, una hermosa mujer de rasgos indígenas se enamoró de un guapo y gallardo caballero español. El hombre también quedó prendado de la belleza de la dama y rápidamente le pidió que se convirtiera en su esposa. ¿Sabes que eres una mujer muy hermosa? Luego del matrimonio, la muchacha se quedaba en casa por largas temporadas, casi completamente sola, ya que su esposo era diplomático y debía acudir a sus reuniones solo. Espero entiendas, pero me tengo que volver a ir y voy a tardar unos días en regresar. Aquí te voy a estar esperando. Sin embargo, en el tiempo en donde no debían asistir a ninguna celebración, el sujeto disfrutaba pasando las tardes al lado de su mujer. Los años pasaron y luego de una década, la pareja ya contaba con 3 hermosos hijos y todo parecía ser felicidad. Pero a los meses siguientes, las ausencias mucho más largas de aquel hombre fueron de tal forma que se olvidó de su esposa e hijos para casarse con una noble mujer española de alta sociedad. Voy a acabar con lo que más te duele, nuestros hijos. Ella, al enterarse cegada por el odio y la venganza, sin pensarlo 2 veces, salió corriendo a la orilla del río Texcoco
Texcoco con sus 3 hijos. Váyanse a jugar de qué lado, niños. Cuando llegó ahí, tomó al más pequeño de los infantes y lo sumergió en el agua hasta que el pequeño cuerpecito dejó de moverse. Posteriormente hizo lo mismo con sus otros 2 hijos. Inmediatamente después de haberlos ahogado, su mente recobró la lucidez perdida y comprendió impotente las consecuencias de los actos que había llevado a cabo. Literalmente se puso a gritar como una loca y el llanto no paró de salir de sus ojos. Acto seguido, se suicidó tirándose al río. Días después, el cuerpo fue descubierto por un pescador, quien rápidamente se puso a buscar a los familiares de la oxisa. Al no encontrar a nadie, el hombre decidió darle cristiana sepultura. A pesar de esto, el alma de la Llorona abandonó la rústica tumba al tercer día, y de ahí en adelante, toda la gente del pueblo empezó a escuchar los fuertes gritos de la mujer, que jamás encontrará el descanso eterno. Esto ha ocurrido en todo México, principalmente en los afluentes, en donde esta mujer busca a sus hijos. En valles, en diferentes colonias, la han escuchado. Mira. Y así es como a lo largo de los años sigue estremeciéndose el lamento aterrador de La Llorona. Y bueno, tenemos que poner los créditos porque si no caemos en una ilegalidad de poner el fragmento aquí, porque está protegido por el autor, por eso poner los que los crearon. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la leyenda y a la fábula. Los que habían dicho que querían participación, recuerdo que entre ellos estaba Sara, me parece que al final dijo Iñaki, y había otras 2 personas más, eran 4. No sé si puedan alzar las manitas los que quieran tomar participación y les otorgo el micrófono. Yo creo que va a dar tiempo nada más de 2. Empezamos con Sara, que fue la primera en alzar la mano. Ya te inicié el audio, Sara. No, perdón. Ya, Sara. Hola, ¿me escucha? Sí, Bueno, pues es el mito, ¿no? El relatar un mito. puede ser mito o leyenda, lo que tú decidieras. Luego va Paulina. Ajá. Bueno, pues yo elegí el mito del conejo en la luna. ¿Sí? Pues cuentan que
un día Quetzalcóatl decidió bajar a la tierra en figura de hombre y pues quiso viajar por el mundo para conocerlo. Entonces, pues caminó todo el día y cuando llegó la tarde él se sentía muy hambriento y muy cansado, pero pues decidió seguir caminando. Y cuando cayó la noche y llegaron las estrellas y la luna, se sentó a la orilla del camino y apareció un conejito que había salido a cenar. Y Quetzalcóatl le preguntó que qué estaba comiendo y el conejo le respondió, no, pues estoy comiendo zacate, y le ofreció un poco. Y el dios le dijo, no, gracias, yo no como zacate. Y entonces el conejo le dijo, ¿y pues qué vas a hacer? Y Quetzalcóatl le dijo, pues creo que me voy a morir de hambre y de sed. Y pues el conejo se acercó y le dijo, pues mira, yo solo soy un conejo, pero me puedes comer a mí. Entonces Quetzalcóatl le dijo, me conmueven tus palabras, y entonces le dijo, desde ahora vas a ser recordado por tu amabilidad. Entonces lo agarró, lo levantó y puso su figura en la luna, bueno, como que lo estampó en la luna, y ya después lo volvió a bajar y le dijo, mira, ahí estás, lleno de luz, y vas a ser para los hombres por toda la eternidad. Y pues ya de ahí, pues ahí está, según la imagen del conejo en la luna. Ok. Es un mito prehispánico. Sí. Ok. Oye, ¿y se lo comió o no? Ya le quité el chiste al mito, perdón, Sara. Paulina. ¿Me escucha? Sí, bien y claro. Ok. Bueno, yo les voy a narrar un mito que se llama El Sol y la Luna. Sí. Los ticunas creían que el Sol y la Luna eran hermanos y vivían juntos ayudándose mutuamente. Hicieron una apuesta para ver cuál de los dos podía hacer más daño a los hombres. El Sol produjo sequías e incendios que destruyeron a muchos hombres. La Luna solo pudo producir una pequeña lluvia que salvó a unos pocos. Desde entonces se pelearon y se separaron para siempre. Ok. ¿No tienes el contexto de dónde fue creado? Ah, ya se cerró tu micrófono. Bueno, pues esos son los dos que participaron. Había alguien más que había alzado la mano, me parece que había sido Juliet. Y también luego al final, cuando ya estábamos cortando Iñaki. Iñaki te vi ya después de que revisé, estaba poniendo las asistencias. Así que si gustan, tanto Juliet como Iñaki, la próxima vez pueden tomar participación. Pero ahora va a ser a través de leyenda, es decir, algún tipo de leyenda, la que ustedes quieran, del contexto veracruzano, mexicano, o de América Latina o del mundo, aunque la mayoría de ellas están en nuestro contexto América Latina. Entonces, las que ustedes quieran. Traten de, si se repite la de la Llorona, nada más que no sea la misma versión que acaban de escuchar, porque hay muchas variantes de la Llorona, no todos es la misma versión. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hicimos el día de hoy, que fue el esquema de clase del tema mito, perdón, leyenda y fábula, las notas que tomaron al respecto. Luego también, bueno, hubo ahí oportunidad para que tuvieran participación algunos a través de lo que contestaron de realismo mágico dos personas. Y bueno, luego escuchamos la versión colonial de La Llorona y la participación de dos de ustedes en la clase, que también les gana ahí puntos en participaciones y que se acumulan y que incluso ya pueden llegar a puntos de boleta y ya los podrían canjear por calificación o actividad. Entonces, bueno, eso es lo más importante de la clase del día de hoy. Me voy a salir de compartir pantalla para ponerme en mosaico y despedirme de ustedes, ¿sale? Y pues bueno, ya tuvimos las dos clases del día de hoy, así que pues nos estaremos viendo mañana. Así que descansen, que estén bien, que tengan buena tarde, cuídense, buen provecho, hasta mañana.